Fábula traición. Un día un escorpión llegó a la orilla de un río y, teniendo que pasar al otro lado, empezó a buscar un medio que le llevase sin riesgo de ahogarse. De repente, viendo a una rana que estaba tomando el sol, una idea hizo mella en su mente. Decidió formularle su propósito preguntándole: «Oye rana, ¿podrías llevarme a la otra orilla nadando conmigo en la espalda?». La rana le contestó: «¿De verdad me crees tan idiota? Sé muy bien que una vez subido en mi espalda me clavarás tu aguijón matándome». «No seas tonta», replicó el escorpión, «¿cómo podría hacerte eso? ¿Acaso no sabes que nosotros no sabemos nadar y que si yo te matase moriría contigo?». La rana, reasegurada por este razonamiento lógico, pensó, comillas, «es verdad. Si me matara, él también se moriría, y no creo que esa idea le guste». «De acuerdo, sube. Te llevaré», dijo el batracio. El escorpión se acomodó en la espalda de la rana y ésta empezó a cruzar el río. Una vez llegados a la mitad del torrente, en el punto más profundo, el escorpión levantó su pincho y, de un rápido golpe, lo clavó en la cabeza de la rana. Esta, agonizando atónita, gritó: «¿Qué has hecho, imbécil? Ahora te vas a morir tú también, cretino». «Lo sé», contestó el alacrán, «pero soy un escorpión y esta es mi naturaleza». Hiperlink http://leyendas-guion-oriente.blogspot.com.es/2012/traición.html. Comentario de Fábula traición. Nota: descansen en paz los fallecidos de los atentados de Bruselas y aquellos que han sobrevivido, que se recuperen con la mayor rapidez posible y de la mejor forma. Cara de gato llorando, cara triste con vendaje, cara llorando a mares. Periódico Alerta Digital. Repatriación de los musulmanes a sus países de origen y prohibición de la práctica pública del Islam, únicas salidas para la supervivencia europea. 22 de marzo de 2016. Párrafos de la noticia. Aquellos que piensan que mediante la pedagogía y la educación las masas musulmanas se integrarán en nuestros valores ignoran simplemente que ninguna educación es susceptible de civilizar a los musulmanes. Para quienes la única educación posible y aceptable es la que proviene de la Sharia, la que imparte la ley islámica. La única educación que influye en los musulmanes es la que le inculca el medio familiar. Y en el Islam, donde la relación padre-hijo no es realmente autoritaria, la costumbre prevalece sobre la autoridad paterna y la asociación horizontal entre hermanos, varones, es la relación fundamental. Estamos confrontados a la primera fase de una islamización exponencial de la sociedad europea, es decir, una islamización de poblamiento, de colonización demográfica que prepara el terreno a la segunda fase de este proceso. La organización metódica de esa islamización, la toma en mano de las masas musulmanas por los imanes y otros líderes políticos y religiosos que ya estén sobre el terreno, encuadrándolas y aleccionándolas para la implantación de su proyecto global. Un proyecto teocrático basado en la voluntad de erradicar las sociedades no musulmanas. Esa islamización tendrá lugar, con o sin represión, con bonanza o con crisis económica, con la colaboración activa o el rechazo pasivo de los europeos, pero este es el objetivo declarado e irrenunciable de los nuevos invasores mahometanos. Esta noticia es muy interesante y muy extensa. Periódico Alerta Digital. Descubren en Marruecos las primeras armas biológicas caseras del Estado Islámico que provocan la muerte. 13 de marzo de 2016. Antena 3 Noticias. Sudán del Sur permite a sus soldados violar a mujeres como parte de su sueldo. Es una de las atrocidades que denuncia la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que califica como catastrófica la situación que existe en Sudán del Sur desde que estalló la violencia en diciembre de 2013. Solo entre abril y septiembre del pasado año, Naciones Unidas registró en una de las provincias del país más de 1.300 violaciones, y el conflicto civil ha provocado más de 2 millones de sursudaneses desplazados y que cientos de miles hayan sido asesinados. Teniendo en cuenta que España tiene a Marruecos, país musulmán más cercano, aquí tienen la razón de que los refugiados sirios y afganos, pakistaníes no llamen a las puertas de Arabia Saudí. Antena 3 Noticias. Cuestionan la relación con Reino Unido.
Una cadena británica emite un documental sobre decapitaciones en Arabia Saudí y reaviva la polémica. Este martes se estrena en el Reino Unido un documental sobre la brutalidad de la vida en Arabia Saudí. El audiovisual muestra a una mujer decapitada y 5 cuerpos de criminales sin cabeza colgados de grúas. Así, se ha reavivado la polémica por las relaciones entre el país europeo y los saudíes. Antena 3.com Arabia Saudí actualizado el 21 de marzo de 2016. La intención del documental es otra: mostrar la cruda realidad vivida en Arabia Saudí, así como criticar sus relaciones con países occidentales, entre ellos, Reino Unido. No solo se critican las prácticas brutales llevadas en Arabia Saudí por el régimen de Riad, sino que países como Reino Unido o Estados Unidos, que dicen ser defensores de la democracia y los derechos humanos, sean los mismos que les venden armas y munición de guerra al país árabe. En el vídeo se muestra una escena especialmente violenta en la que una mujer obligada a matar a su hijastra antes de ser decapitada en la acera por 4 policías. Uno de los agentes la tira al suelo y la decapita con una espada después de que ella gritase "yo no lo hice". Otros temas tratados en el documental son la falta de derechos de la mujer en el mundo árabe, la situación en las cárceles y los alborotos de los presos, y la incitación al odio y al asesinato de cristianos por parte de algunos muftíes saudíes. Medios de comunicación limitados y controlados, pobredumbre en las calles y fundamentalismo religioso son solo algunos factores que causan este caos social. Por ello, y para salvaguardar sus intereses, ITV no descarta que el gobierno de Arabia Saudí presione al gobierno británico para que no divulgue el documental. Ánimo, divulguen el documental, además de pedir que no les venda armas y que nos olvidemos del petróleo, que tenemos energías más limpias. Que aprendamos que las acciones que hagamos desde Europa, Estados Unidos, puede volverse contra nosotros mismos, en forma de guerras y refugiados que en el caso de España no podemos acoger. Primero, porque no hay trabajo para los españoles, por lo que no nos lo pueden quitar, que no existe, pues Andalucía es la región de España y Europa mayor índice de paro, pese al descenso. Segundo, porque los valores de tratamiento a ser la mujer de los musulmanes chocan frontalmente con el tratamiento que se le está atendiéndolo a la mujer, derechos de la mujer, de la niña, en España y Europa. Cuarto, por el tratamiento que se le da a las mujeres y a las niñas en esos los países musulmanes. Por ejemplo, las niñas menores se les casa con un hombre mayor de edad y a la mujer en general se le vende sin darle valor ninguno. Quinto, por el trato que se les da a los homosexuales, maltrato. Periódico El País. El Estado Islámico degüella en público a 4 homosexuales en Mosul. 9 de marzo de 2015. Más ataques claro a la religión cristiana. Periódico Alerta Digital. Musulmanes de Suiza exigen que se elimine la cruz de la bandera nacional. Periódico La Razón. Podemos asalta la Semana Santa, Carmena prohíbe a los maceros salir en procesión. El Ayuntamiento de Ahora Madrid impide al cuerpo de trabajadores municipales, que históricamente encabezaban los pasos, que sigan haciéndolo esta Semana Santa. Periódico La Gaceta. Podemos afirma que las procesiones ofenden a nuestros hermanos musulmanes. España, 20 de marzo, de 2016. Son ya famosas las salidas de tono de numerosas cuentas de Twitter gestionadas por agrupaciones o círculos de Podemos. La última ha sido la de Podemos Vindel, que ha publicado un tuit en el que afirma que desde la formación morada se quiere el fin de las procesiones. La cuenta de Podemos afirma que las procesiones son actos que atrasan nuestra sociedad y ofenden a nuestros hermanos musulmanes. Periódico El Confidencial. Carmena se vuelca con las comunidades islámicas y prepara los fastos del Ramadán. La alcaldesa se vio esta semana con los principales representantes del mundo árabe en Madrid. Además, el ayuntamiento ya trabaja en festejos municipales del Ramadán. Periódico El Occidental. La policía confirma que la mezquita de la M30 financia a ISIS. 1 de diciembre de 2015. Periódico El País. La red yihadista de Ikasrien captaba adeptos en la mezquita de la M30. 11 de diciembre de 2014. Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Madrid es el más importante de España, pues es el ayuntamiento de la capital de España y en el fondo nos representa a todos los españoles de mayoría cristiana por tradición, y que este detalle de la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid puede ser tomado por los extremistas musulmanes como una manera de atraerlos para un futuro atentado, ojalá que no, sin olvidarnos claro de la cabalgata de Reyes de la señora Carmena.
Pues este cúmulo de detalles y otros no solo sucedidos en España sino en el resto de Europa han contribuido a los fatídicos atentados de Francia y Bruselas. Periódico Mediterráneo Digital. Podemos sí condena el ataque a la mezquita de la M30. Detalles publicado el miércoles, 23 de marzo de 2016 14:37 escrito por Mediterráneo Digital. Curiosa la vara de medir de algunos. Parece que los atentados no suenan igual dependiendo de quién se encargue de apretar el detonador. Ayer, Podemos, en el Parlamento de Navarra, se negaba a firmar la declaración de condena de la enésima matanza perpetrada por el yihadismo en Bruselas. Junto a Bildu, fueron los únicos que se desmarcaron del comunicado oficial. Condenaron el ataque, a su manera. El líder y secretario general de la formación, Pablo Iglesias, anunciaba en comparecencia pública que su partido acudiría como oyente a las reuniones antiterroristas, pero que se negaba a sumarse al pacto antiyihadista suscrito por las principales fuerzas políticas del Estado. Sin embargo, esta mañana, a primera hora, tras conocerse el lanzamiento de botes de humo contra la mezquita de la M30, el perfil oficial de Podemos Madrid, @PodemosMad, condenaba ipso facto el ataque con una particular declaración de intenciones. No hay cabida para nazis ni racistas en el Madrid solidario, de respeto y de cambio que estamos construyendo. Periódico Mediterráneo Digital. Las bases de Podemos exigen a España que pida perdón a los musulmanes por la toma de Granada. Detalles publicado el sábado, 2 de enero de 2016 13:13 escrito por Mediterráneo Digital. Señores de Podemos, dejen de atacar los sentimientos y creencias de los cristianos católicos de España, ya tenemos bastante con los que los musulmanes nos hacen y que no se traducen en cerrar las mezquitas, ni en no dar clases de religión islámica en los centros educativos españoles, ni en quitar los menús musulmanes de los centros. Periódico Mediterráneo Digital. Los musulmanes se plantean demandar a España ante el Tribunal de Estrasburgo por la Semana Santa. Detalles publicado el sábado, 4 de abril de 2015 escrito por Mediterráneo Digital. ¿Y por qué no los denunciamos nosotros a los musulmanes para que cierren las mezquitas y no den clases de religión islámicas en los centros educativos? Por varias razones. Primero, porque en sus países origen no dejan construir ni una sola iglesia, sea de la facción del cristianismo que sea. Segundo, porque en sus países de origen tampoco nos dejan dar clases de religión cristiana en ningún centro educativo. Tercero, porque se persigue a los cristianos en los países musulmanes, y si no se convierten al Islam los matan también los musulmanes que se convierten al cristianismo u otras religiones también. Diario sin límites 24 horas. Policía alemana advierte del peligro de nuevos atentados de EI en toda Europa. F-25 de marzo, de 2016. Holger Munch dijo que la milicia terrorista está presionada porque está perdiendo terreno en Siria e Irak. Párrafos de la noticia. Berlín. El presidente de la Policía Federal de lo Criminal de Alemania, BKA, Holger Munch, advirtió hoy del peligro de nuevos atentados yihadistas en ese país y en el resto de Europa, como consecuencia del debilitamiento de Estado Islámico, EI, en Siria e Irak. EI ha llamado a todos sus seguidores a perpetrar atentados en sus países contra los infieles, lo que implica un alto peligro para Europa, que desde hace ya tiempo está dentro del campo de acción de la propaganda islámica, prosigue Munch. Munch apremió al estamento político a respaldar la acción de las fuerzas de seguridad, a tenor de lo ocurrido el pasado martes en Bruselas, donde 31 personas murieron y otras 300 resultaron heridas en atentados simultáneos, posteriormente reivindicados por EI. Periódico ABC. Un partido musulmán se presentará a las elecciones departamentales de Francia. El Partido Igualdad y Justicia, PIG, presentará una docena de candidatos. Se trata de una presencia minoritaria, pero altamente simbólica, una primicia histórica. 9 de marzo de 2015. Párrafos de la noticia. El PIG y la UDMF no tienen implantación política nacional, pero son muy ambiciosos en sus proyectos, aspirando a representar a una parte significativa de los 5 millones de franceses musulmanes. ¿Qué opina este partido musulmán que se presentó a las elecciones en Francia, de los atentados islamistas de Francia y Bruselas? Yo no los he escuchado decir nada, pues si este partido musulmán ha sacado suficientes votos en Francia para tener representantes en las instituciones francesas,
Estaría bien saber su opinión, ya que los franceses en ese caso les pagan un sueldo o bien solo por haber realizado la campaña electoral con subvenciones como se hace en España. Mediterráneo digital. Los musulmanes se rebelan contra el Estado, no tenemos que someternos a la ley española. Periódico Alerta Digital. La masacre de cristianos no es genocidio para el gobierno de Obama pese a que cada año son asesinados más de 200.000. 23 de marzo de 2016. Párrafos de la noticia. El ISIS es culpable de matanza de miembros del grupo cristiano y de causarles lesión grave a la integridad física o mental. Aunque los principales medios de comunicación han informado de 2 ejecuciones masivas independientes, que fueron grabadas en vídeo, una de 21 cristianos egipcios y otra de 30 cristianos etíopes. En medios árabes y alternativos se informa a menudo de casos de tortura, violación, mutilación, crucifixión y masacre de cristianos. El Estado Islámico también ha sido responsable de sometimiento intencional del grupo, de los cristianos, a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física. Total o parcial, el ISIS ha impuesto a los cristianos estas condiciones de vida, más conocidas en la doctrina islámica como condiciones de Omar. Entre ellas se incluye una serie de humillaciones y degradaciones, desde la supresión del culto cristiano a la extorsión económica, el pago de un impuesto de protección, la jizya, destinado a animar a los cristianos a convertirse al Islam o a huir. Y aparte están las cifras. En Irak, los cristianos, que ascendían a 1.400.000 en 2003, son ahora unos 300.000. En Siria eran 1.250.000 en 2011 y ahora se han visto reducidos a 500.000. Periódico Alerta Digital. Los musulmanes de Bélgica rechazan rezar por las víctimas de los atentados terroristas de Bruselas por ser infieles. Párrafos de las noticias. Esta posición perdió fuerza ante la negativa de los principales representantes del Consejo a pedir a los imanes que recitaran la Sura al-Fatiha, apertura, en homenaje a las víctimas de los ataques terroristas de Bruselas. Argumentaron que dado que la mayoría de las víctimas no eran musulmanes, los rituales islámicos no contemplaban la posibilidad de dedicar una oración a personas que no profesaran esa confesión. Esta información fue confirmada por el erudito islámico Michael Privot. Se han negado a recitar esta oración en homenaje a los infieles, en palabras de algunos imanes. En la misma reunión se propuso que se guardara un minuto de silencio en las mezquitas, petición que también fue rechazada, denuncia Privot. Ellos nunca se me integrarán. Quizá después de escuchar los siguientes nos deberíamos plantear que si habría que trabajar tanto en la Biblia, cristianos católicos y otros libros sagrados de otras religiones, como en el Corán, Islam, para que todos estos versículos de las religiones para que su interpretación no sea radical. Corán. Es incluso un delito utilizar este término en contra de un judío o un cristiano, dado que el Corán considera a los miembros de otras religiones monoteístas seguidores desviados de la palabra de Alá, y no propiamente infieles. En verdad, los creyentes y los judíos, los cristianos y los sabeos, quienes crean en Dios y en el último día y actúen rectamente, tendrán su recompensa junto a su Señor. No tendrán que temer y no estarán tristes. Verdaderamente, entregamos a Moisés la escritura sagrada, y después de él seguimos enviando profetas. Y dimos a Jesús hijo de María las pruebas claras y le fortalecimos con el Espíritu Santo. Corán 2, 62 y 2, 87. Corán y Biblia y violencia. Violencia en la Biblia y en el Islam. 109 versos llaman a guerra, cruzadas. En la Biblia hay 16 pasajes en los que se habla de violencia, cruzadas. Antiguo Testamento, libro de la Biblia. Deuteronomio 20 y 10-17, cuando te acerques a una ciudad para combatir contra ella, le propondrás la paz si te responde con paz y te abre sus puertas, toda la gente que se halla en ella te rendirá tributo laboral, y ellos te servirán. Pero si no hace la paz contigo, sino que te hace la guerra, entonces la sitiarás cuando el Señor tu Dios la entregue en tu mano, matarás a filo de espada a todos sus varones, solamente las mujeres, los niños, los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín, podrás tomar para ti y comer del botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te entregó. Harás esto con todas las ciudades que estén muy distantes de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones de aquí, pero en las ciudades de estos pueblos que el Eterno tu Dios te da por heredad, no dejarás con vida a ninguna persona.
los destruirás completamente, como el Eterno tu Dios te ha mandado, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. De esta manera no os enseñarán a imitar todas las abominaciones que ellos hacen para sus dioses, de modo que pequéis contra el Señor vuestro Dios. El pasaje bíblico no es una orden abierta para todos los tiempos, sino que es una orden para un tiempo concreto y pasado, en el que se pide destruir heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. A excepción de la parte de no matar a las mujeres y los niños, esto suena parecido al versículo del Corán, Corán 17 y 16, cuando queremos destruir una ciudad, ordenamos a sus ricos y ellos se entregan en ella a la iniquidad. Entonces, la sentencia contra ella se cumple y la aniquilamos. Corán 3, 141, para que pruebe Alá a los creyentes y extermine a los infieles. Algunos de los versículos del Corán que llaman a la guerra contra los infieles. En su sentido más amplio, cuando el término Torá implica todos los libros de la Biblia hebrea, los israelitas suelen denominar la Tanaj. Se trata de un acrónimo para designar a los 24 libros de la Biblia hebrea. El mencionado acrónimo es formado por 3 consonantes, TANAJ, que son a su vez las iniciales de los términos hebreos que designan las 3 secciones que forman la Biblia hebrea, T de Torah, Pentateuco, N de Neviim, profetas, y J de Ketubim, escritos. Libros de la Torah son Génesis, Bereshit, en el comienzo Éxodo, Semot, nombres Levítico, Vayikra, y llamó números, Bemidbar, en el desierto Deuteronomio, Devarim, palabras, cosas, leyes. Tanto la Torá como el Tanaj constituyen aquello que los cristianos denominan Antiguo Testamento, Biblia. Por último, los judíos utilizan la palabra Torá para referirse también a la Misná, la ley oral, desarrollada durante siglos y compilada en el siglo I por Yehuda Anasi.